Cheque. Bueno, recuerden que mañana es el examen. Si no pueden hacerlo mañana, lo pueden hacer el sábado a las 2 de la tarde. Entonces vamos a ver el último tema ya para el examen, ¿verdad? Es específicamente la eficiencia energética. Poder miramos lo que era el uso racional de la energía, ¿verdad? Que básicamente los dos objetivos que tenía era, uno de estos es o qué es la eficiencia energética, y el otro es específicamente el uso de energías renovables. Las energías renovables las vamos a ver en el tercer parcial. Vamos a ir viendo todos los tipos de energías renovables que existen en la actualidad. Entonces ahorita vamos a ver lo que es eficiencia energética. Entonces, una medida de poder ver o identificar esto es específicamente que aquellos países que van incorporando la eficiencia energética cada vez estos van haciendo más competitivos. Y estos, por ejemplo, tienen mayores márgenes para poder ir desarrollando específicamente las medidas que se les van presentando. Es decir, la eficiencia energética a lo que ayuda específicamente es a tener un comportamiento, una forma de relacionar específicamente los precios entre los cuales se pueda tener mayor acceso específicamente a los mismos. Entonces, si logramos mejorar nuestra vida, al final vamos a tener un mayor confort. Y específicamente, esto lo podemos alcanzar específicamente con eficiencia energética. Recordemos que eficiencia energética, por ejemplo, no es apagar todas las luces en un lugar, sino ver formas de que estas luces solo se enciendan en la medida que las ocupemos. O si son zonas que requieren mantenerlas encendidas durante un periodo de tiempo largo de tiempo, entonces observar cuál es el tipo de consumo que se tiene en estos lugares, pero si son iluminación LED, que es la más eficiente actualmente, o si hay, por ejemplo, bombillos fluorescentes o fluorescentes compactos, y sustituirlos en todo caso a las lámparas incandescentes, que estas consumen demasiada energía, ¿verdad? Entonces, este es un elemento que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento económico y a mejorar las condiciones de país, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel de energía eléctrica que se requiere en Honduras es bastante elevado, pero si comparamos el consumo energético que existe en función a los demás países, nos damos cuenta de que Honduras es uno de los principales consumidores de energía, ¿verdad? Y no por lo tanto es uno de los mayores productores. Es decir, tenemos un consumo, creo que es el tercer o cuarto nivel de Centroamérica. Consumimos mucha mayor cantidad de energía que consume El Salvador, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos específicamente eso, qué se debe y qué factores o medidas podemos implementar para reducir nuestro consumo en forma general. Tenemos que ser responsables con lo que consumamos y tratar de llevar este ritmo de crecimiento a una medida que no afecte específicamente la calidad de vida, ni afecte el tipo de vida que van a tener nuestros descendientes o personas que siguen después de todo esto. Entonces, ¿qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética es básicamente un consumo inteligente de la energía. Como mencionaba, es analizar específicamente todo lo que estamos consumiendo y centrarnos en aquellas actividades donde tenemos un mayor consumo. Ver cómo podemos mejorar. Por ejemplo, cómo podemos hacer que la refrigeradora consuma menor cantidad de energía. Ayer, por ejemplo, mencionaba el caso de no meterle aspectos muy calientes, ¿verdad? Y que la enfríe. No es que se va a arruinar, sino que esto lo que va a hacer es que mayor cantidad de tiempo requiere encendido el compresor. Si las cosas que se meten en la refrigeradora, por ejemplo, es una temperatura ambiente, el trabajo que tiene que hacer para refrigerarlas es básicamente mínimo. Entonces, o como comprobar específicamente el funcionamiento que tienen los resortes en estos casos es algo que puede ayudar. Recordemos que todas las fuentes de energía son finitas, tienen un uso delimitado. Entonces, de igual forma, tiene que ser el uso que utilicemos para estos casos. Y, muy importante, el ser eficiente no significa que tenemos que tener un factor de consumo inferior, sino que podemos mantener nuestro nivel de vida, pero con un rendimiento mucho mejor. Como mencionábamos, tanto las lámparas incandescentes, las fluorescentes o las LED me dan luz,
Entonces, de igual forma, no hay igual condiciones porque las incandescentes introducen bastante calor, ¿verdad? Pero tenemos que buscar tener la iluminación de la forma más conveniente específicamente para cada uno de nosotros. Y hay que analizar específicamente estos elementos para irlos viendo o analizando. Entonces, la eficiencia energética se puede aplicar a diversos sectores. Se puede aplicar, por ejemplo, a los electrodomésticos, tratar de observar ciertos elementos que requieren menor cantidad y o sustituirlos, o si no se puede sustituir, esperar que se arruinen, y cuando se arruinen, comprar uno que sea realmente eficiente, ¿verdad? En la construcción se puede aplicar, por ejemplo, lo que mencionaba, lo que fue ayer, pintar la casa de colores claros. Eso ayuda para que durante el día se refleje mucho más la iluminación que proviene del sol. Y eso a su vez va a significar que no se requiere encender lámparas durante el día. Entonces, la próxima vez que planeen pintar las paredes de su casa, tratando de hacerlo con un color claro, ¿verdad? Que ayude específicamente a este aspecto. Y así se pueden ir observando diversas técnicas que se pueden ir aplicando. Entonces, recordemos que la eficiencia energética nos ayuda a reducir el impacto ambiental. Si esto ocurre, entonces reducimos nuestros costos de control ambiental. Y al final esto nos ayuda a mejorar la imagen. Con la eficiencia energética también podemos reducir el índice de consumo, es decir, la cantidad de energía que consumimos por una actividad. Si estamos en una fábrica, esto nos va a ayudar a reducir los costos unitarios. Y con esto mejoramos la imagen y también disminuimos los precios. Es decir, podemos vender la producción a menor precio. Y eso nos da un beneficio porque nos vuelve más competitivos. Y probablemente si antes con algunos estados o fábricas de algunos lugares teníamos problemas para competir, esto nos puede ayudar a posicionarnos mejor. Aumenta la confiabilidad, también la eficiencia energética, porque reduce las detenciones o los reprocesos, y esto nos permite tener unos plazos de entrega más delimitados si estamos en una empresa, ¿verdad? Y al final, la eficiencia energética también nos ayuda a desarrollar una cultura organizacional, que a su vez nos ayuda a mejorar la producción, el mantenimiento, los procesos de compras, del medio ambiente y calidad, y con esto al final terminamos mejorando la calidad. Todo lo que señalamos específicamente alrededor de la eficiencia energética son ventajas. Y esto es así, porque con eficiencia energética, recordemos que es una inversión que va a generar retornos económicos, a diferencia de otros tipos de consumos que no nos generan ningún tipo de retorno específico. ¿Qué prácticas podemos tener? Bueno, si nos toca comprar un vehículo, tratar de comprar uno que su rendimiento o su consumo por kilómetros recorridos sea lo más inferior, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han observado las camionetas muy grandes, que su consumo es bastante elevado, pero, por ejemplo, si es un vehículo para una persona, tratar de tener algo más acorde a las necesidades que se tengan, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos, aquí es bastante común que las personas tengan doble cabina, pero no es una persona que se dedique a transportar o llevar cosas, ¿verdad? Entonces, a esto se dedica, a tratar de escoger un vehículo acorde a nuestras necesidades y recordando siempre que el consumo de energía o de combustibles en este caso, es un factor que incide también en los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, que si tienen un vehículo o alguno de sus familiares, también de recordarles de que la presión en las llantas estén en un nivel adecuado o el nivel requerido específicamente por cada llanta. Recordemos que esto nos ayuda a que el roce entre la llanta y el suelo sea menor. Y con esto también se puede ahorrar combustible, ¿verdad? Es un factor que puede llegar a representar hasta un 40%. Y es un factor que a veces no se tiene en cuenta, pero sí influye bastante en el consumo de electricidad para estos elementos. Otra forma, por ejemplo, es tratar de conducir menos. Si usted tiene algún vecino o algún familiar o persona que se desplace específicamente al mismo lugar y quizás vive cerca de su lugar, se pueden dar jalón, ¿verdad?
Y es una forma también mediante la cual se puede ahorrar combustible a través de este caso. O si no, observar las condiciones, quizás las condiciones de seguridad no lo permitan, o estar atento en este caso y tratar de utilizar el transporte público, ¿verdad? Como una medida. Lastimosamente el transporte público no es como en otros lugares donde, por ejemplo, las 24 horas del día hay transporte público. A estas horas de la noche creo que es bastante difícil poder regresar de la universidad. Entonces, es algo que a veces dificulta un poco, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible tratar de utilizar formas grupales para poderse transportar de un lugar a otro. Con los equipos, tratar de utilizar unos que tengan este sello de Engine Star, creo que lo miramos ayer. Y es exactamente lo que les comentaba, ¿verdad? Estos equipos son probados y en función a las pruebas tienen este sello. Es decir, aquellos que han sido probados y prueban o aprueban específicamente el consumo, les ponen el sello. Quienes han sido probados y no aprueban, entonces no tienen el sello. Entonces, lo comentaba ayer como el caso cuando recibían las notas de su clase, ¿verdad? En algunos casos, cuando la nota era favorable, tratábamos de enseñarlo en todos los lugares y que nos felicitaran o tratar de conseguir algún regalo a cambio, ¿verdad? Pero cuando era una nota no negativa, entonces ahí más bien tratábamos de ocultarlo, ¿verdad? Entonces es similar con estos lugares. Puede ser de que sí, los equipos que tienen estos sellos puedan tener un costo superior, pero recordemos, si tienen los sellos, es porque son comprobados y son de calidad, y la calidad ha sido comprobada. Entonces es algo que tenemos que tener pendiente específicamente en este caso. Por ejemplo, en la actividad que ustedes están desarrollando de la auditoría energética en sus hogares, ustedes se van a dar cuenta de cuánto consumen específicamente de energía en cada sector de su casa. Y en función a eso, posteriormente observar ciertas medidas que pueden ir aplicando. Por ejemplo, los refrigeradores o las estufas son los principales consumidores en el hogar, ¿verdad? Entonces, de ahí sería observar si el uso que le están dando es el adecuado. Pues, hay ciertas medidas o formas mediante las cuales pueden ir reduciendo específicamente este caso. Puede ser de que el refrigerador no sea el más eficiente, pero puede ser que no se tenga el dinero para comprar uno nuevo. Entonces, esperar, aguardar al tiempo en el cual se vaya a cambiar el refrigerador. Entonces, tratar de analizar y tratar de comprar uno que sea lo más eficiente posible. No sé si ustedes conocen esta tabla. Esta tabla es específicamente muestra los niveles de consumo energético para cada uno de estos elementos. Y lo que muestran es específicamente el nivel de consumo ahorrado. Observen, por ejemplo, que los artículos que tengan la etiqueta A, lo que están diciendo es que el consumo de energía es inferior al 55% de la medida. Es decir, si ustedes tienen una lámpara, puede ser, o un refrigerador nuevo, o de otro tipo, comparado con lo que era habitualmente, estos van a consumir apenas el 45% de la energía que los otros antes consumían. Entonces es un beneficio. Es algo que puede ser de que me cueste una cantidad algo superior, quizás no mucho, pero con los ahorros que me va a estar produciendo esto, puedo recuperar ese fondo adicional que pagué, ¿verdad? Entonces, los más eficientes de este tipo son los que están en la categoría A, B y C. Que por ejemplo la C representa un ahorro del 10 al 25%. Los que no representan un consumo superior pueden ser los de la categoría D y E, que básicamente son niveles de consumo bastante similares a los anteriores. Y una categoría F o G es específicamente que representa un mayor consumo en función a las llantas promedio para este caso. Entonces, puede ser de que tenga una etiqueta de este caso. Por ejemplo, ahora ya hay productos A más o A más, y hay hasta A más, que son aún muy ahorradores, ¿verdad? En cualquier ferretería pueden observar ese tipo de focos, y si tienen esa publicidad, básicamente es una forma en la cual ellos están diciendo: mi producto ha sido probado en laboratorio, se comprobó la calidad y este nivel de calidad es específicamente el que se encuentra.
En los refrigeradores se puede observar este tipo de conceptos. Si observamos acá en la parte a la derecha, observamos que es un equipo calidad B, es decir, que va a tener un ahorro, si nos fijamos en la tabla, del 25 al 45%. Y aquí les muestra ciertos valores, por ejemplo, el consumo anual que va a tener de energía, índices de eficiencia energética. Esto es una forma mediante la cual se mide específicamente para el proceso térmico que sufre la refrigeradora para su extracción del calor, y la capacidad que tiene de refrigeración específicamente para este aparato. Entonces es importante notar que acá este tipo de etiquetas, las cantidades que nos van representando, ¿verdad? Y es muy importante tenerlas específicamente. En Honduras creo que no existe una forma en la cual se obliga a todos los productos que tengan este tipo de etiquetado. Pero básicamente piensen en lo siguiente. Si su producto es de calidad, generalmente estos equipos son probados en laboratorios y traen a la venta y traen ese tipo de señalización. Si no han sido probados, puede ser porque la persona no tenía idea de esto, que es poco probable, o porque sabe que si lo lleva a probar pueden existir ciertos problemas. Pueden existir equipos como esto, que me dice específicamente la cantidad de ahorro que puedo tener específicamente con este equipo, y que me dan el consumo promedio que vamos a tener anual, y un límite máximo de consumo que puede tener específicamente para este caso. Aquí, por ejemplo, observamos que este es un equipo calidad A. Acá en esta parte se puede observar ese elemento. Entonces, en el hogar, generalmente la distribución del consumo de la energía anda alrededor de este elemento. Observemos que la cocina, o los elementos que están en la cocina, representa aproximadamente el 29%. El refrigerador aproximadamente el 23%. De ahí, por ejemplo, si hay calentadores o si hay duchas, representa un 18%. La iluminación, que es otro factor bastante importante, el 17%. Y específicamente con estos tres casos ya tenemos cerca del 90%. ¿Verdad? Una lavadora, un secador un 2%, un televisor audiovisual es un 7%, aire acondicionado, que es poco común. En realidad aquí es el consumo mayor. Creo que esta es una encuesta que se realizó y este es el nivel de consumo, pero o sea, una casa que tenga aire acondicionado, el aire acondicionado sí consume bastante energía, ¿verdad? Pero en pocas casas se ve reflejado específicamente de esta forma para este caso. La plancha eléctrica está representada de esta forma y, por ejemplo, si tienen cisternas o bombas de agua, tiene un consumo similar al de este caso. Entonces, recordemos, si estamos en una sala, tratar de apagar el televisor y tratar de no sobrecargar los tomacorrientes, ¿verdad? A veces en estos lugares se tienen ciertos equipos y se ponen como arañas para que ir conectando más, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, todos estos equipos están encendidos y están demandando. Entonces, ahí habría que analizar específicamente el tipo de conductor que se tiene en ese lugar para ver si soporta o no la corriente, ¿verdad? Todos los conductores eléctricos pueden soportar específicamente diversos niveles de corrientes que estén circulando a través de ellos. Entonces, aquí es observar si el conductor que tienen específicamente en sus hogares puede soportar el nivel de corriente que se está demandando en ese caso o no, ¿verdad? Y en función a eso, determinar específicamente si puede soportar o no, ¿verdad? Por ejemplo, en la iluminación, si observamos este dato que está arriba, es para las bombillas incandescentes. Observen, solo el 5% del consumo de energía que tienen lo transforman en luz. El resto de energía básicamente lo transforman en calor. No sé si han observado, por ejemplo, en las polleras, cuál es el tipo de iluminación que tienen con los pollos ya hechos. Específicamente un foco incandescente, ¿verdad? Pero eso es porque transfieren más calor que luz en este caso, entonces les ayuda a mantener el pollo en cierta temperatura. Un bombillo fluorescente, básicamente el 8% lo transforma en luz. A diferencia del caso anterior,
dura una mayor cantidad de tiempo, de 6.000 a 15.000 horas, dependiendo del fabricante. El anterior solo dura 1.000 horas y tiene específicamente este factor, ¿verdad? Pero actualmente los mejores bombillos son los LED. Y el desarrollo es tal que ya las formas que tienen en estos casos son bastante similares a los de los bombillos fluorescentes compactos para cada uno de estos casos puntuales. Si hablamos de la estufa, entonces aquí hay que analizar de que las estufas tienen hornillas en diferentes diámetros, ¿verdad? Y eso es específicamente para utilizar una hornilla en función al tamaño de la olla que vamos a calentar. Si tenemos una hornilla muy pequeña con la olla que estamos utilizando, vamos a tener deficiencia de calor y vamos a tener que poner a trabajar más esa hornilla. Si es una hornilla mucho mayor a la olla que estamos utilizando, vamos a tener pérdidas por diferencias o por elementos que están perdiendo específicamente en este caso, ¿verdad? Entonces, los diferentes tamaños no fue capricho de una persona para que se mire bonito, sino que es específicamente para utilizarlos en función a ese caso. Se recomienda utilizar hornillas que el fondo sea plano y que estos sean de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero es específicamente un tipo de material que transmite de una manera mucho más rápida el calor. Entonces, si lo transmite más rápido, entonces el tiempo de uso de la olla o de la estufa, perdón, va a ser inferior. Por ejemplo, si tienen arroceras, también es recomendable utilizarlas, ya que estas tienen un nivel de eficiencia algo superior al elaborar arroz específicamente en una olla, ¿verdad? Los microondas, recordar que solo es para recalentar, no para cocinar específicamente en esos casos. O no sé si a veces les ha pasado a ustedes que calientan algo, termina el microondas y no se acuerdan y regresan quizás a los 10 minutos o a la media hora y lo vuelven a calentar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la recomendación es tratar de tenerlo específicamente calentando una sola vez y caliéntelo específicamente en un tiempo que esté libre y que específicamente después vaya a consumir su producto, ¿verdad? Y también utilizar las ollas de presión es una forma bastante importante para el ahorro de energía, ya que la transferencia de calor en estos casos es superior a la de los otros tipos y igual que que las ollas de arroz, el tiempo de cocción para estos elementos es inferior. Si tenemos específicamente para la refrigeradora, si produce hielo, hay que tener bastante en cuenta este factor porque cuando hay mucho hielo, el refrigerador o el congelador va perdiendo eficiencia, ¿verdad? Entonces es algo que se tiene que vigilar específicamente. Muy, pero muy importante, no secar ropa en la parte posterior del refrigerador, porque es cierto, la ropa se seca rápido, pero al hacer eso volvemos algo ineficiente el refrigerador con este proceso. Entonces, recordemos que el refrigerador consumía aproximadamente el 23% de la energía, ¿verdad? Entonces es algo importante de tenerlo ahí y considerarlo específicamente para este efecto. Lo que ya les he mencionado en la parte 4, no meter elementos calientes, porque esto es lo que vamos a provocar específicamente, es que esté trabajando mayor cantidad de tiempo el compresor. Y si está mayor cantidad de tiempo el compresor, entonces va a representar un mayor consumo de energía eléctrica. Muchas veces nos decimos, no entiendo por qué estoy pagando tanto de electricidad si mi consumo no es mayor, pero cuando ya nos ponemos a analizar específicamente esos casos, nos damos cuenta del consumo real que estamos teniendo en nuestros hogares, ¿verdad? El otro aspecto, el refrigerador, la idea es de que esté cerrado, o sea, al ir al refrigerador y abrirlo y ver qué hay para ver si tengo hambre o si tengo ganas de comer, es una práctica que no nos va a ayudar en nada, ¿verdad? Ahí específicamente de ir, sacar, cerrar, ir, meter, cerrar, específicamente eso. Es decir, si, por ejemplo, después del súper están guardando cosas y tienen abierta la puerta del celular, perdón, la puerta del refrigerador, es una forma bastante, no muy inteligente
mediante la cual se está perdiendo todo el frío que ha sido acumulado en el interior específicamente de este equipo. Y lo que les mencionaba, hay que cerciorarse de que en las orillas que tienen estos casos no hayan fugas de aire. Es decir, los empaques que tiene cada una de estas puertas, estar atentos de que esto funcione. Una forma para hacerlo, como les dije ayer, poner específicamente una página entre estos casos. Si la página se cae, entonces ese empaque requiere cambios. Si pueden retirar la hoja con facilidad, eso también requiere cambios. Entonces, recordemos que en función al equipo de estos elementos, eso también va a depender en gran manera del consumo que va a tener específicamente en este caso. No sé si tienen consultas o dudas hasta acá. Todo claro. No, ingeniero, todo claro. Cheque, entonces les recuerdo, el examen es mañana. Y quienes no pueden llegar el sábado a las 2 de la tarde para poderlo realizar. Eso ¿En sería, qué aula? creo que en el edificio de física van a publicarlo, el aula. Al igual que la vez pasada, pues publican el aula en el primer piso. Entonces, donde diga la sección 2000, ahí en esa aula va a ser. Si yo consigo la distribución, se las comparto en el grupo. Listo, gracias, ingeniero. Cheque, saludos. Gracias, buenas Pasen noches. buena noche. Ya subí las otras grabaciones, entonces también esta ya la voy a subir en un rato para que esté disponible en caso requieran ver o repasar algo. Ok, listo. Buenas noches. Saludos.